es aquel poder que más poder tiene, ¿no? Pues si yo tengo que imponerte algo y a cada minuto recordártelo y a cada paso en cada cuadra que los semáforos, que las sendas peatonales, que las marcas, que los autobuses, que las carreteras, que todo tienen esos colores, es porque no, carece una sustancia en sí mismo, es decir, te lo vengo y te lo impongo, ¿no? El mensaje subliminal va directamente al inconsciente y el inconsciente es un campo, para entrar bien en lo psicológico, es un campo de siembra. Entonces, si vos tenés un campo de siembra completamente fértil, como es el de un niño, y automáticamente está siendo bombardeado por estos estímulos, ¿cuál pensás que puede ser la cosecha? Los más vulnerables y son aquellos que reciben todo esto, y bueno, pero si en todos lados lo dicen, esto debe estar bien, ¿no? Es la famosa falacia de autoridad o la falacia ad populum de los niños, ¿no? Es decir, o porque muchos lo hacen o porque alguna autoridad lo hace, debe ser verdad. Entonces vas a comprar un paquete de galletitas y está ahí todo el tuneo marketinero. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Estamos otra vez un domingo acá hablando un poco más de psicología porque está interesante el tema. Y la otra vez estuvimos en una charla con Pablo. Pablo, buenas noches. Buenas noches, John. Muchas gracias por la invitación. En la que estuvimos discutiendo algunos aspectos, pero hay de todo para hablar, entonces vamos a aprovechar a hoy también charlar un poco de algunas cuestiones relacionadas con la forma de pensar y de ser y de ver el mundo de la gente que vive, no solo de las nuevas generaciones, sino de la gente que vive hoy, porque en cierto modo como que se ha contagiado la forma de pensar, si se quiere decir de una manera. Encontré gente tanto joven como grande que piensa y hace las cosas de una manera muy distinta a como se pensaban y se hacían hace un tiempo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Muchas veces hemos tenido acá en el canal, mientras estamos transmitiendo y expresando algunos puntos, algunas opiniones, gente que nos comenta en el chat, gente que tiene cierto relativismo moral que nosotros no tenemos. Acá estamos un poco más radicalizados, somos peligrosos por nuestro pensamiento radical. Y muchas veces las preguntas, la gente dice, bueno, pero ¿por qué eso está bien? O sea, ¿qué es lo que define lo que está bien y lo que está mal? ¿No? Entonces, dame tu definición y yo después te doy la mía y a ver si al menos coincidimos un poco. ¿Cómo haces vos, Pablo, para juzgar lo que está bien y lo que está mal, por así decirlo? Bien, a ver, buena pregunta. En cuanto a profesional, no juzgo, o sea, tenemos un principio que es la neutralidad valorativa. Obviamente el que viene conmigo ya sabe lo que yo pienso porque es público y la manera de encarar que yo tengo. Mi mayor demanda de gente que viene aquí es generalmente personas con alguna problemática que están dentro del cristianismo, el catolicismo, etc. Atiendo un montón de ateos y atiendo un montón de personas de otras religiones también, pero en general la gran cantidad de gente proviene de ahí. O sea, ya saben por dónde voy, aunque si viene alguien que tiene otra línea, yo no puedo interceder para cambiarle la manera de pensar, me remito directamente a la problemática. Entonces, como profesional, eso no está. Ahora te hablo, Pablo, como persona. El primer punto que yo como persona voy a tomar en cuenta, obviamente está ligado directamente a mi creencia religiosa, a lo espiritual, es decir, a lo que Dios baja como verdad, por así decir, ¿no? Entonces, ese va a ser mi primer criterio de discernimiento. Si voy directamente a lo humano, me podría plantar en la ética, es decir, lo que es dañino o no para el otro. Y para uno mismo. Entonces, yo creo que esos dos son los dos cortes, ¿no? Por un lado, la visión que es una integración desde lo espiritual y humano, tomando en cuenta lo que Dios plantea, lo que Dios quiere, y lo que es bueno y no, y lo que es bueno y lo que no es bueno, y desde la visión completamente materialista humana, voy a tomar aquello que es lo bueno, es aquello que no es perjudicial ni para mí ni para el otro. El tema es que ahí ingresa, ¿no?, este gris. Bueno, con todas estas ideologías hoy en curso, en realidad no sería perjudicial lo que yo considero perjudicial.
ejemplos varios, ¿no? Claro, algo que es perjudicial, como por ejemplo determinada toma de decisiones en cuanto a el salir del orden natural, que hoy está considerado como algo completamente bueno, positivo y de avance para la persona, incluido la interrupción voluntaria del embarazo, para que no te volteen el video, yo eso considero que es completamente dañino, antiético y amoral para la persona. Pero si eso hoy lo vemos desde la cultura dominante, en realidad es algo bueno. Por lo tanto, ahí entramos en la famosa posverdad, donde en realidad ya no hay una verdad, sino hay una por cada uno de los integrantes de este mundo. Y la mentira, en realidad, no existe más, se disuelve, porque si todos podemos tener una verdad, en realidad, ¿cuál es la mentira? Que sería lo más grave del asunto. Por lo tanto, yo me voy a manejar por encuadres y ahí, bueno, vienen obviamente determinados conceptos, ¿no? Que sos un fundamentalista, que vos y tu religión, que Dios no existe, bueno, todo lo que ya sabemos que viene como ad hominem, ¿no? Por lo tanto, respondiendo profesionalmente, no hay un juicio, porque yo no puedo enjuiciar en ese sentido, por más que uno tenga un pensamiento. Después uno decide en su praxis clínica si atiende determinado caso o no. Yo puedo ser libre completamente de decir, no, esto va en contra de mis valores y mis principios, este caso no lo agarro y lo derivo sin ningún tipo de problema y ya está. Y en cuanto a Pablo persona, no profesional, no psicólogo, bueno, yo me voy a basar en estos dos principios. Primeramente, lo que Dios quiere, ¿no? Y en segundo punto, aquello que como humano nada más, materialista, positivista, es lo que es dañino o no para mí o para el otro. Para el otro o para mí. Eso va a ser pero eso está obviamente con un entramado por detrás, ¿no? Ya estamos filosofando, qué es la vida, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se van a basar en este tipo de decisiones. Hoy lo que podemos ver es un gran relativismo, ¿no? Montándome sobre tu prólogo. Bien, sí, amar a Dios y amar al prójimo. Esa debería ser la... Sí, es cierto. Se complica tal vez un poco más, como vos decís, cuando la gente no tiene ningún tipo de creencia cristiana, pero incluso desde un punto de vista meramente frío, científico, como quieras llamarle, yo creo que, y como conservador que soy, creo que es una buena forma de medirlo el hecho de, como decís, las consecuencias que trae. Es bastante fácil, porque digo, si bien los tiempos cambian y las cosas varían, la historia es más o menos siempre la misma. Entonces, muchas de las cosas que hoy en día se consideran tal vez revolucionarias o sumamente nuevas, ya se hicieron antes. La razón por la que no se transformaron en una costumbre o parte de nuestra cultura es porque no sobrevivieron el paso del tiempo. La mayoría de las veces por sus propias características se caen de a pedazos. Y otras veces, bueno, sí puede haber habido alguna institución, ¿no? Como en otras épocas fue la iglesia, que haya impedido que eso siguiera, pero creo que en la mayoría de los casos es por el hecho de que por sus propias características se caen de a pedazos. Cosas como, ¿no? Todo el tema de la ideología del arco iris. La homosexualidad no se inventó hace 5 años ni 10. Lo mismo con tantas otras cosas que ellos proponen. Y la razón por la que no están hoy en día es porque no sobrevivieron el paso del tiempo. Porque lo que sirve queda y lo que no se va descartando solo. Digo, lamentablemente es así. Decanta con el tiempo, básicamente. Termina siendo un shock del momento y eso lo podemos ver. Hoy me mandaba una persona, un seguidor, esta foto que yo después subí en la historia de una marca y un tipo de galletitas, ¿no? Que estaba completamente tuneado con el arco iris. Obviamente estamos en el mes del arco iris. El problema es que... Lo veo en tu biblioteca ahí atrás. Sí, eso es en realidad, pero no por el arco iris, los tomos vinieron así y a veces soy un poco obsesivo y los ordeno. Pero sí, es buena observación y yo lo estoy viendo. A lo que iba es, cuando hay tanta fuerza y tanto puje por imponer algo, es porque en realidad no tiene la sustancia necesaria para que sobreviva por sus propios medios. O sea, yo tengo que imponer. A ver, ¿cuál es la definición del poder, ¿no? El poder, justamente, aquel que es silencioso, aquel que no tiene que ingresar de una manera de shock, el poder que es armado, es justamente el poder que, a través de la imposición,
lo necesita, puede establecerse. En cambio, aquel poder que no necesita la coerción es aquel poder que más subsiste, o es aquel poder que más poder tiene, ¿no? Pues si yo tengo que imponerte algo y a cada minuto recordártelo y a cada paso en cada cuadra, que los semáforos, que las sendas peatonales, que las marcas, que los autobuses, que las carreteras, que todo tienen esos colores, es porque no, carece una sustancia en sí mismo, es decir, te lo vengo y te lo impongo, ¿no? Es decir, este poder coercitivo. En realidad, aquel poder que puede subsistir es el que no tiene que imponerse por la fuerza. Bueno, esto se está imponiendo por la fuerza. Yo voy a comprar un paquete de galletitas. ¿Por qué me tengo que comer la bandera? ¿Por qué tengo que...? Esta persona que me escribía dice, bueno, se lo regaló una persona a un niño de 2 años, ¿no? Y ya el niño de 2 años, ¿qué hace? No entiende lo que es el arcoíris, ni mucho menos, pero empieza a entrar a partir de los mensajes subliminales, ¿no? El mensaje subliminal va directamente al inconsciente, y el inconsciente es un campo, para entrar bien en lo psicológico, es un campo de siembra. Entonces, si vos tenés un campo de siembra completamente fértil, como es el de un niño, y automáticamente está siendo bombardeado por estos estímulos, ¿cuál pensás que puede ser la cosecha? Bueno, la cosecha va a estar directamente relacionado a la semilla que has tirado para sembrar. Por eso, la ideología de género y toda esta cuestión, ¿a quién ataca? ¿A vos? No, a vos te entra por acá, te sale por acá. A mí, no, me entra por acá, me sale por acá. Es más, puedo decir qué lindo un arcoíris y no está relacionado con absolutamente nada de eso. Fin. Pero el niño no. Por eso ataca directamente. Esto está obviamente pensado por completo y ideado por los ideólogos. Y son los más vulnerables y son aquellos que reciben todo esto. Y bueno, pero si en todos lados lo dicen, esto debe estar bien, ¿no? Es la famosa falacia de autoridad o la falacia ad populum de los niños, ¿no? Es decir, o porque muchos lo hacen o porque alguna autoridad lo hace, debe ser verdad. Entonces vas a comprar un paquete de galletitas y está ahí todo el tuneo marketinero, porque a las empresas la verdad que les conviene, etc. A mí me llama mucho la atención, desconozco de marketing, pero me llama mucho la atención que, o no salen a la luz, que no puede haber empresas que no estén en esta línea. En general, las empresas mega, multinacionales, transnacionales, la mayoría, debe haber alguna que no, ¿no? Pero desconozco. Están todas bajo la misma línea. Entonces, este es un problema. Sí, porque pertenecen todas a los mismos grupos de inversión, entonces... Digo, sí, exactamente. Pero alguna estaría bueno que... El tema es que o se quedan sin capital, bueno, ya es otro tema económico que excede, ¿no? Pero lo tiro a modo de... Lo arrojo a modo de reflexión. Por lo tanto, este campo de siembra tiene que ser muy cuidado. Y eso también en las calles, ¿no? Lo ves, vas a una plaza y empezás a ver determinadas cuestiones que exceden o sobrepasan ciertos límites. Y vos decís, ¿por qué el niño tiene que estar viendo esto? Pero a ver, vos tenés hijos, yo también, no podés cubrirle los ojos y que miren para abajo, ¿no? Obviamente hay que inocular cierta verdad, cierta dosis, para que cuando venga el estímulo exterior tenga la posibilidad de la defensa. Ya que hablabas justamente del tema del subconsciente y la siembra y la cosecha, ¿cuánto de la forma, de lo que nosotros pensamos en nuestro diario vivir, la forma que actuamos, cuánto de nuestro pensamiento y la toma de decisiones está determinado por nuestro subconsciente más que por nuestra parte racional con la que nosotros interactuamos más conscientemente? Mira, desde la teoría, el inconsciente te diría que sería más de las 3/4 partes de nuestro aparato psíquico. Por algo Freud en su momento, con sus cosas buenas y sus cosas malas y muy criticables, ha creado esta teoría, donde en realidad el inconsciente es completamente cuestionable en cierto sentido porque no tiene una comprobación empírica ni lógica. Entonces no lo puedes meter en un laboratorio para examinar, cosa que la conducta sí. Pero tenemos conductas completamente no observables que podemos decir que muchas veces son una expresión del inconsciente. A ver, el inconsciente tiene manifestaciones. Uno puede llegar a él a partir de la evaluación de esas manifestaciones que pertenecen al mundo de lo irracional. Lacan lo va a plantear desde el lado del lenguaje, como un inconsciente que básicamente se estructura a partir del lenguaje. Freud lo va a plantear como un sistema dinámico de fuerzas, pero es muy interesante ver cuando hay manifestaciones. Una clara muestra es cuando alguien quiere decir algo y dice otra cosa. Y ahí se pierde justamente el hilo de la razón. Es decir, yo racionalmente quería decir Francisco, irracionalmente dije no, porque Juan. Bueno, ahí los guardias de seguridad bajaron de la mente, voy a hablar bien fácil, bajaron sus armas y se filtró, ¿no?,
una persona, se filtró algo. Eso que se filtró justamente lo que racionalmente yo estaba impidiendo que salga y diciendo, bueno, digo Francisco, y cuando bajaron la guardia por algo, se metió lo otro y terminé haciendo lo que se llama un fallido. Después hay otras manifestaciones, ¿no? Pero me centro más en esta. Por lo tanto, cuando uno no tiene un trabajo interior, yo siempre voy a agregar el trabajo psíquico y el trabajo espiritual, porque le da como una suerte de nitro, parafraseando la película, de velocidad, ¿no? Y de completud o de integración. Corramos lo espiritual porque no tampoco viene tanto al caso. Desde lo humano puramente, a mayor trabajo interior, más conciencia generada y reducís el porcentaje del mundo inconsciente. Imaginemos una línea de porcentaje, ¿no? En la línea de porcentaje nosotros tenemos un 100% y ponele que tenemos un 70% para ser bueno inconsciente y un 30% consciente. ¿Qué es la conciencia? Aquello que puedo controlar, aquello que puedo ver y que está sustentada en el alma racional. Lo inconsciente es justamente lo oscuro, lo negado, lo que no sé, lo que está en mí, la historia, aquella ropa que tenés en el armario, en un cajón que no tenés idea y que lo tenés cerrado y no lo abrís nunca, pero lamentablemente, a diferencia del mundo objetivo de objetos, tiene vida propia, no es inerte esa ropa que está guardada. En algún momento empieza a moverse, y quiere vía de salida, ¿no? Nuestro aparato psíquico, nuestra mente funciona al igual que nuestro organismo físico. Vos ingerís alimento o bebida y el cuerpo, por un mecanismo sano, fisiológico, necesita expulsión cada determinado tiempo. La mente es exactamente igual. Si no tiene mecanismos de expulsión y de elaboración, porque no es solamente algo catártico, de expresión solamente, ¿qué hace? Empieza a generar un montón de cosas en nuestro interior para que eso salga de alguna forma. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuánto hay en la toma de decisiones de nuestro mundo inconsciente y cuánto no? Eso depende del trabajo que la persona tenga de sí mismo. A mayor trabajo personal, mayor gobierno. A menor trabajo personal, menos gobierno, más posibilidad de que aquellas fuerzas actúen de otra manera. Y ahí lo podemos ejemplificar en la persona que dice, yo soy así. No pasa algo y siempre me enojo y siempre grito, ¿no? Yo soy así, mentira. No sos así, no hay un gen que viene determinista o determinado a decirte que en las situaciones X vos te enojás y gritás. En realidad eso es un aprendizaje por diversas cosas, familia, cultura, lo que quieras. Sí, obviamente hay una base temperamental que puede estar muy vinculado en la primera respuesta, pero en realidad no es que sos así, estás así. Cambiamos la definición ontológica de que mi ser es así y que no lo puedo cambiar, porque si no nosotros no existiríamos, al estoy así y que ese estar puede tener directamente mi edad cronológica. Puede tener 40 años, qué sé yo, 20 años, no importa. Pero si yo nunca he trabajado esto, a medida que voy haciendo un proceso de trabajo y elaboración, va a pasar el mismo estímulo exterior, que es determinada situación donde yo saltaba, gritaba, me enojaba, daba un portazo y me iba, a gobernar toda esa situación y tener la posibilidad de responder de una manera distinta. Entonces, es una relación indirecta. A mayor trabajo interior, se va reduciendo el inconsciente. Esto tiene que ver, me imagino, mucho con el tema de la personalidad y las aptitudes de la personalidad de cada persona. Y no me quiero desviar mucho porque si no se nos va el tema para otro lado, pero cuando vos te referís al trabajo que uno hace en sí mismo, ¿vos estás diciendo que la personalidad es maleable o es algo o los rasgos de la personalidad ya están como definidos, por así decir, y no los podemos cambiar, o al menos no conscientemente? Bien, la personalidad tiene una fórmula. La fórmula es la siguiente: temperamento más carácter. Temperamento es algo que viene dado, viene como de fábrica. Es algo que tiene una impronta genética. Viene a través de las generaciones, ¿no? Tenemos 4 tipos de temperamentos, ¿no? Temperamento flemático, colérico, melancólico y sanguíneo. Eso nos va a dar ciertos rasgos a priori. Aquellos temperamentos no son malos ni buenos en sí mismos. Tienen características. Por ejemplo, traemos a un personaje bíblico como San Pablo, tenía un temperamento más colérico de base, ¿no? Por ejemplo, traemos un San José, generalmente tenía un temperamento más, por ejemplo, melancólico por la gran capacidad de introspección y la conexión en los sueños, etc. Pero ese temperamento después se le va a sumar que nuestro aprendizaje, sobre todo de la socialización primaria, ahí está el carácter que está directamente vinculado al ambiente.
Y esa parte es la moldeable y modificable, que es una gran parte. Entonces, ejemplo anterior. Bien, una persona que tiene cierto temperamento colérico, es decir, el temperamento colérico, la emoción que más cerca de la mano tiene es la ira, definida técnicamente como la vivencia de una injusticia o traición, entonces sale la expresión y manifestación vía la cólera, ¿no? Eso es la emoción de la ira. Las emociones no son malas ni buenas. En un montón de lados vamos a escuchar que son buenas o son malas. En realidad no. Es la tendencia a la acción lo que nos lleva a hacer una buena acción o una mala acción montado en esa emoción. Pero, por ejemplo, la ira puede ser un gran motor de acto positivo si la sublimo. En realidad no es ni buena ni mala en sí misma. Nos lleva a una acción. A ver, si yo me enojo y le pego una trompada a todo el mundo, en realidad ahí está llevándome a una acción mala. Por lo tanto, esta persona que tiene un temperamento colérico de base, si ha aprendido que la respuesta es montada sobre todo en esa emoción porque en la casa vivió una violencia determinada, y bueno, esa persona va a ir por la vida con una personalidad completamente, hasta puede ser violenta. Pero si esa persona vivió en un ámbito de paz, armonía, de aprendizaje, de límite, ese temperamento colérico puede estar completamente sublimado en los actos que haga. Entonces, la parte del carácter del ambiente es aquella que se puede moldear. La parte del temperamento en esa fórmula, para que quede claro, es menos moldeable porque viene más determinada. Entonces tenemos esta fórmula para pensarlo desde ahí. Bien, entonces para ir enganchando un poco esto con la temática del video que está dentro de lo que estamos hablando. Sí. Vamos a poner un supuesto. Suponete que agarramos una persona, por ejemplo, como vos decís, que tiene tendencia a ser iracundo, a enojarse o como sea. Bien, perfecto. Y ahora ponemos a esta persona en un contexto actual, ¿no? Un contexto posmoderno, como diríamos. Vamos a poner un ejemplo, sea hombre o sea mujer, como vos quieras. Juancito o Juanita, a cualquiera de los dos los ponemos parados hoy en día y vamos a ver en qué puede afectar positiva o negativamente las circunstancias que se viven hoy en lo que traen ya, como decís, de atrás genético de base. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si Juancito o Juanita tiene problemas para definir su género? Y es una persona con tendencias a la ira, por así decir. O que se frustra fácilmente. No sé exactamente tampoco cómo es la definición. Yo conozco personas que se enojan, pero conozco personas que se frustran. O sea, que el enojo parece que fuera más con sí mismo que con el entorno. Pero bueno, andamos más o menos por ahí. Bien. A ver, tomo lo último para explicarlo. La frustración tiene una doble vía. O nos lleva a enojarnos, que puede ser con el objeto propio o el objeto exterior, es decir, con uno mismo o con el otro, o lleva a entristecernos. Entonces, la frustración justamente es aquello que yo tenía pensado o en mente que iba a ser A y termina siendo B. Y ahí me puedo enojar con vos porque vos me prometiste algo y no lo hiciste, o me enojo conmigo porque tenía que dar un examen y saqué un 2. Entonces, ahí tenés personas que lo que generan es un enojo y una cólera hacia afuera, y otros que se implotan más y se van para el lado de la tristeza, que la tristeza es la pérdida. Entonces tiene esta doble vía. Vamos al ejemplo de Juancito, que tiene una base de temperamento más colérico y tiene una problemática para definir su género. ¿Qué va a pasar ahí? Lo más probable es que, como su temperamento es la cólera, lo lleve a frustrarse y a no tener la posibilidad, quizá, esto siempre es en hipótesis, la posibilidad de aquella reflexión que lo que hace es mediatizar la emoción y el acto. Hay emociones que son más sencillas de mediatizar y otras que son un poco más complejas. ¿Qué es mediatizar? Es como si fuera un sándwich. Ponés la emoción y el acto, si están pegaditos, paso al acto rápidamente. Me enojé y le pegué a alguien, no me enojé y me frustré. O en los chicos, lamentablemente, lo que es el cutting, ¿no? Se cortan para sentir. Entonces pasa al acto rápidamente. Ahí lo que hay que ampliar, como si fuera con una prensa, es que la racionalidad ingrese en el medio para que de la emoción salte a la razón, le dé una elaboración y vaya al acto. Eso es lo que más se trabaja.
¿Cuál es el problema? Bueno, ya vienen otras variables sociológicos, culturales, el ambiente. O sea, si vos tenés un niño que tenga ese temperamento, tenga otro, ya te diría que no importa tanto, y tiene una base de un ambiente donde no hay problema con el arcoíris, está todo bien, y si vos querés hacer este cambio, yo te apoyo, porque, y bueno, ahí básicamente no va a haber una frustración a priori porque está concediendo el deseo justamente de esa persona, pero esto muy probablemente se vea a posteriori. En vez de trabajar lo que está por detrás de esta desviación, por así decir, se está reforzando la sintomatología. Hay un refuerzo sintomático en este caso. Obviamente que hay que analizar caso a caso y ver lo que le pasa a la persona. Estamos hablando en hipótesis y en una generalidad, ¿no? Pero depende de varias variables o de indicadores que uno tiene que ir viendo, independientemente del temperamento. En el caso justamente de la cólera, la frustración es lo que está más a la mano y la expresión vía acto es lo que está más cerquita. Contrario, por ejemplo, alguien que tiene más un temperamento melancólico, que es más introspectivo, más hacia adentro, más con una posibilidad no de explosión hacia afuera, sino de implosión hacia adentro. Por eso va más rápido la tristeza. La tristeza es la pérdida, ¿no? Puede ser esta temática, obviamente, como cualquier otra. Entiendo que lo estamos bajando o trasladando desde el punto de vista de lo posmoderno, donde el eje es el sentimentalismo, ¿no? Porque justamente, bueno, teniendo en cuenta la cantidad, como decíamos hoy, la cantidad de propaganda que hay, la cantidad de influencia, de la cantidad que se enfoca esto en los niños, entonces, bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en los niños del hecho de la confusión que se le genera con el tema de la ideología de género y todo lo demás? Letal. Yo digo, si tuviera que tirar a embocar, te diría que, o sea, evidentemente no soy psicólogo, estoy a kilómetros de cualquier cosa de esa, pero sí he notado, hay una mosquita acá, sí he notado algunas cosas. Por ejemplo, cuando he visto personas con problemas, si se quiere decir de una manera de identidad, no específicamente de género, pero por ejemplo, conocí a unos chicos que eran adoptados y si bien fueron adoptados de una familia muy buena, que se encargaba de todos los aspectos, tanto físicos como emocionales, estaban bien cuidados. Sin embargo, se notaba claramente cómo la falta de esa identidad, por así decir, de tener su familia original, les afectó un montón. Y como eso he visto otros casos similares, o bueno, la clásica, la persona que se quería sin uno de los padres, y también tiene como esa falta de base, ¿no? Imagino que sumado a esto, el hecho de que se les obligue prácticamente a cuestionar su aspecto básico como ser humano, ¿no? Porque digo, a ver, sabemos que somos humanos, listo, perfecto. Bueno, hoy en día capaz que ya ni eso, porque, ¿no? Pero bueno, pero digo, sumado al problema que ya traen de atrás, ¿qué consecuencias crees vos que le genera el hecho de que le agreguemos el tema de género? En general. Sí. A ver, lo primero que genera es una confusión atroz, ¿no? Una confusión interior, ¿no? Donde el alejamiento de el ser, ¿no? Hablando ontológicamente de aquella persona, lo que va a manifestar a posteriori obviamente es angustia, ¿no? La angustia es algo inespecífico, no tiene un objeto, es algo que se angosta en nosotros mismos, es justamente una vivencia de completo displacer frente a algo, que lo que hacen todas estas ideologías en realidad es lo que se llama la disimulación de la misma, ¿no? La disimulación de la angustia, que tiene varias vías de salida. Pero en este caso que vos estás mencionando, la confusión, el desencuentro consigo mismo, la sintomatología posteriori, el no poder escuchar realmente el interior, sino maquillarlo,
esto es lo que se propone. Las ideologías lo que hacen es maquillar, no es ir al encuentro propio y personal. Después hay que ver si esa persona tiene realmente alguna deficiencia orgánica, alguna cuestión clínica, médica, porque se desajustó algún indicador, alguna variable, entonces lo lleva para tal lugar o tal otro. Estamos hablando más de lo autopercibido sin ninguna base orgánica, ¿no? Entonces, las consecuencias son muchas, sobre todo la ruptura con la propia identidad. La identidad es aquello que es propio, íntimo, único, como la huella dactilar, que todos tenemos una distinta, y que me diferencia de mis congéneres, ¿no? Que me diferencian de aquellos que son de mi especie. Esa es la identidad. Vos tenés una identidad, yo tengo otra identidad, todos tenemos una identidad distinta. Después podemos compartir algún rasgo, obviamente, ¿no? Pero tenemos algo que nos define. Y lo que hoy se está viendo es que la persona no está encontrando una definición. Y eso a posteriori genera crisis existenciales por antonomasia. Es decir, bueno, no sé qué soy, no sé qué vengo a hacer, depresión, cuadros de ansiedad, ideaciones suicidas, medicaciones que cada vez se venden más, y todo un negocio que está completamente armado para esto. En vez de llevar a la persona, vamos a ser bien simples, ¿no? En vez de llevar a la persona a su esencia y a su ser, para que tenga una identidad, una misión y una vocación, se lo lleva al alejamiento de sí. En vez de tratar determinada o X problemática, es como que venga una persona que está depresiva y yo la deprima más, ¿no? Claro. ¿Me entendés? Entonces, obviamente que no es un discurso bien recibido porque la diversidad, la libertad y toda la cuestión es lo que está promulgándose hoy. En realidad no es que sea libertad, cuando todos están pensando de una misma manera es porque hay alguien que no está pensando claramente y menos críticamente. Por eso la crítica, como decías antes, es peligrosa. A ver, es porque no se quiere escuchar. Después cada persona es libre, como yo siempre digo, cada persona es libre de hacer lo que tenga ganas de hacer en sus cuatro paredes. Mi crítica va cuando esto se impone a alguien que no lo quiere recibir. Esa es mi crítica. Después que hagan lo que quiera, cada uno en su cuarto, todo bien. Porque no soy yo un Dios para decir vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. No, humildad ante todo. Pero que no sea una imposición y vos tengas a tus niños llevándolos a la escuela y vengan con ideas que vos no crees que tengan. Después, si esas ideas las quieren tener cuando son mayores de edad, bueno, ya está, yo lo entrego a Dios y que Él se ocupe, ¿no? Pero uno trata de hacer lo máximo que puede en los periodos de crianza y aprendizaje, con todos los errores que uno puede tener, para que no suceda esto. El tema es la imposición, como hablábamos antes, de este poder coercitivo a nivel emocional, mental, de valores y de estructuras, ¿no? Lo que acá se rompe, la posmodernidad, lo que va a romper es la estructura. Es una narrativa, si lo pensamos, se quiere volver a la hoja en blanco. Se quiere, por eso hablan del término de construcción. Bueno, es como borremos el libro o los capítulos del libro que están escritos, las páginas del libro que están escritos y escribámoslo. Bueno, ¿quién lo escribe? Me monto sobre todo esto porque cuando uno entra en determinadas cuestiones, como por ejemplo el paraguas de la nueva era, o que está dentro de todo esto que estamos hablando, o las ideologías, es porque hay crisis de identidad, es porque hay una base completamente lábil, es porque hay carencias afectivas, es porque hay básicamente un desencuentro personal y un momento de crisis. O sea, todo esto entra en momento de crisis. El tema es que acá lo que se quiere generar es la crisis para dar la solución. Yo te genero la crisis, te hago todo... O sea, ¿cómo se genera la crisis? A partir de la duda. Y detrás de la duda, hablando espiritualmente, está el mal espíritu. Entonces, se genera la duda. En la duda yo me meto con la información o con la desinformación y ahí saco la resultante de la crisis, pero tengo la solución para venir a darte. Entonces, ojo, porque cualquier persona, y yo esto he caído, no en ideología de esto, pero he caído está en mi testimonio en YouTube, ¿no? Pero en todas las cuestiones nueva era y la he pasado absolutamente mal. Y entré en momentos de desencuentros personales, etc. Entonces, ojo con eso, porque los niños no es que estén en una crisis, un niño de 5 años, pero están con todo un movimiento intrapsíquico enorme, saliendo al mundo, en el jardín, en la escuela, en los primeros grados, y la autoridad
que son maestros, etcétera. El otro día yo grababa un video muy cortito porque no paran de llegarme videos justamente de profesores, maestros, etcétera, que están todos con la misma cuestión. Y tengo gente en Estados Unidos, sobre todo, que me dice: mi hijo viene de la escuela con ideas que yo no quiero. 7 años. Me dice, la otra vez una persona, me dice, el profesor decía esto y yo ahora, bueno, yo soy varón, me decía a la madre. 7 años. No, bueno, pero puedo ser mujer, porque me dijeron que vos podías hacer lo que querías hacer, entonces lo puedo elegir, como un caramelo, ¿no? En el kiosco. Es un problema. Es un problema. Porque ahí lo que se está rompiendo es la base. Ese niño no tenía esa pregunta. Claro. Sí. No se le pasó por la cabeza y por algo se la pone en la cabeza, porque justamente de ahí es de donde empiezan a depredar los lobbies, ¿no? Te dan van rellenando ese lugar que vos tenés hueco. Te paso el link de nuevo y seguimos la conversación. Dale. Breve minuto de silencio. Y ahí estamos de vuelta. Perfecto. Bien. Entonces, justamente, una vez, como decís vos, que se introdujo la duda, que se crea la inestabilidad, que aparece toda esa confusión y ese malestar, ¿cómo trabajan los lobbies para captar a esa persona que quedó, por así decir, a la deriva, desde el punto de vista psicológico? A ver si te escuché porque justo no tenía audio. ¿Cómo trabajan los lobbies para captar, no? Claro, para captar a esa persona que ahora quedó a la deriva, que quedó sin... Bueno, con sus cimientos sacudidos. Sí, queda con los cimientos muy lábiles, como si fuera una suerte de barrilete sin nadie que lo esté agarrando. Bueno, generando sobre todo una suerte de adhesión a cierta causa, o sea, que adhieras a una causa, ¿no? El ser humano, por definición, necesita una noción trascendente para poder estar, ¿no? La persona que es solamente materialista, en algún momento se empieza a hacer preguntas. Esto lo hablábamos ayer en un grupo que yo estoy colaborando, obviamente católico. Lo hablábamos porque salía el tema de... pues se me están viniendo varias ideas, entonces estoy tratando de ordenarlas, ¿no? Cómo estos lobbies actúan. A ver, si el ser humano no tiene una causa, una noción de trascendencia, en algún momento queda cierto vacío, y hay personas que son ateas o que son agnósticas o que no creen, que cuando están en una situación de límite, te piden, a vos que sabe que crees, rezá por fulanito, por la esposa, el hijo. Pero a ver, si vos no era que no crees, ¿por qué ahora? Bueno, porque hay una situación de límite que es donde se termina aparentemente el accionar humano. Entonces, como se termina el accionar, yo ya no puedo hacer más nada, yo no creo ni nada, pero rezale a Dios. Bueno, pero hay un principio no contradicción aristotélico, no puede estar al mismo tiempo el día y la noche, ¿no? Tiene que estar un momento el día, otro día la noche. Entonces, no podés creer y no creer a la vez. Pero así todo, en momentos de completa desesperación humana, sobre todo amenazados por la aniquilación del ser, una enfermedad, por ejemplo, o la finitud, reza por favor. Y la persona, obviamente, el católico va y reza por cualquiera, no va a preguntarle. Pero se genera esta pregunta, bueno, a ver, no crees y en realidad me estás diciendo que rece a aquello que no crees. Entonces, ¿qué generan los lobbies? La posibilidad de que vos tengas cierta causa. Como vos estás, recordemos, en general con cierta confusión, medio perdido, tu identidad no encontrada, no sabes para qué estás aquí, no te ves a vos mismo y no te reconoces. Bueno, ahí te doy la causa, ¿no? Entonces vamos a luchar todos porque el mundo sea igualitario, por la diversidad, y vamos todos a empuñar determinados colores, y vamos a empuñar determinadas ideas que son siempre las mismas, y que se trasladan, y que cuando vos enfrentás o
Lo enfrentás en buen término, ¿no? En debate, con argumentos. No hay argumentos. ¿Por qué? Porque se anula la racionalidad y aparece el sentimentalismo. ¿Cómo vos le cuestionás algo a alguien? O sea, ¿cómo le cuestionás el sentir a alguien? No puedes cuestionar. O sea, lo que nos diferencia del mundo animal es el alma racional, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad racional. Tenemos un mundo simbólico, como diría Giovanni Sartori. Somos Homo sapiens, como Linneo los clasificó allá hace muchos años atrás. Entonces tenemos un simbolismo y la capacidad de una racionalidad. Pero el sentimentalismo lo que hace es anular la razón, pasar al eje del sentir. El eje del sentir es el mundo emocional. No por eso hay tanta sensibilidad, que la sensibilidad es buena en sí misma, pero cuando se va al hiper es un problema, ¿no? Porque todo termina afectando. Entonces no se puede generar... Como le dicen. Exacto, exactamente. No se puede generar... no hay argumentos, ¿no? No hay argumentos y empiezan las falacias ad hominem, empiezan los insultos, empiezan las agresiones, porque no, cuando vas a un planteo argumentativo, racional, pasamos al mundo justamente más, si querés, cercano a lo que hablábamos antes de la irracionalidad del inconsciente, es decir, el sentimentalismo, que la posibilidad de lo racional, que es lo que nos diferencia, ¿no? del reino animal. Por lo tanto, el lobby lo que va a dar es esta suerte de falsa causa, ¿no? Entonces, te doy esta causa, me siento importante, levanto banderas, al igual que el aborto. No, bueno, voy a pelear por todas las mujeres que necesitan ser salvadas. Después, cuando aparecen realmente las mujeres que necesitan ser salvadas, no aparecen nunca. Los 50 católicos que aniquilaron en Nigeria el día de Pentecostés, no salió a ningún lado. Habrá salido en un lugar, 2 lugares. Tendría que haber sido noticia mundial y copar todas las emisoras. Y no ahora creo que hubo otro nuevo en el Congo. Bueno, ese no lo escuché. No sé si hoy o ayer. Perfecto. Sí. Bueno, fíjate, yo no lo escuché, no porque lo tengo que escuchar yo, pero lo que voy es, no es relevante, porque si hubiera salido en todos lados. Hubiera salido en todos lados. No salió. Entonces, ¿qué hay? Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, creencias de primera. Si esto hubiese pasado con determinados grupos, salían en todos lados. En todos lados harían la banderita de luto en todas las empresas. A ver, yo me compadezco con la persona que es católico y mataron, o como alguien que profesa una ideología y también lo mataron. No tienen que matar. O sea, obviamente que no. Lo que estamos diciendo es, son seres humanos que, en un lado, aparecen mostrándose con la problemática que han sufrido, con lo que les pasa, y otros que no. Entonces, ahí también podemos ver una línea. ¿Y cuál es la línea? Y bueno, que hay justamente todo un movimiento que está, y unas ideas que están puestas al servicio de que, sobre todo, la religión cristiana católica desaparezca del mapa. Entonces vamos atacando las verdades, los axiomas. No hay verdades, no hay axiomas, no hay estructuras. Se quiere romper todo. Y es un gran problema. Porque una persona sin estructura es como si vos quisieras meter agua en un vaso, pero que no tiene la circunferencia de vidrio o de mármol o de lo que sea, ¿no? Un vaso de lo que quieras. ¿Dónde va el agua? ¿Se va por cualquier lado? ¿O un río sin cauce? ¿Por dónde va? Por cualquier lado. Básicamente, no lo lleva, no tiene nada que lo lleve. Estamos en ese punto hoy, medio un poco complejo. ¿Qué papel crees vos que tiene el hecho de que hoy en día se ha virtualizado la comunicación y las relaciones sociales, y la influencia que ejerce el celular, no solo, o el medio que sea, no solo por el tema propagandístico que sabemos que existe y de eso hay para hablar un montón, pero el hecho de pasar de comunicarnos frente a frente a comunicarnos a través de un dispositivo? Bueno, la pandemia fue un gran ensayo, podemos decir, de esto. A ver, psicológicamente, yo me pregunto y lo arrojo, ¿por qué en Silicon Valley los grandes ingenieros, directores de todas estas empresas no le permiten, por ejemplo, a sus niños que estén delante de la pantalla? No le permiten que tenga contacto con la tecnología. Mismo personas que trabajan en esas casas, como por ejemplo personal doméstico, etcétera, tienen que salir de la casa y tienen un tiempo determinado para realizar una llamada o mandar un mensaje. O sea, no se permiten tecnologías. Mandan a sus colegios, mandan a los niños a sus colegios, sobre todo estamos hablando de los grandes magnates, a escuelas donde hay muy poca tecnología. ¿Por qué?
si yo soy el dueño o el accionista o el CEO o lo que sea de una grande de estas corporaciones. ¿Por qué? Y te digo a vos que todo el día tenés que estar conectado. El que vende la droga no la consume. Exactamente. Entonces ahí tenés un gran punto. Yo te doy algo que yo no utilizo. Bien, bueno, primer indicador de que no sería tan bueno aparentemente como se vende que es. A ver, la tecnología es excepcional para muchas cosas, desde el mundo médico, los avances, los estudios, las posibilidades de erradicar enfermedades. Mi trabajo me permite justamente conectar con personas en cualquier parte del mundo que buscan un psicólogo, no por cercanía geográfica, sino por cercanía a nivel de pensamiento. Entonces, una persona que esté, no sé, en Australia dice: yo prefiero atenderme con tal que está en Argentina porque soy más afín y no necesito estar en el mismo país, en la misma ciudad. Entonces, es excepcional para eso. El tema es que al no tener una medición y estar diseñadas las aplicaciones, sobre todo, para que vos tengas un consumo irrestricto del mismo, y vos se lo das a un niño o un adolescente, y bueno, justamente es una complicación, y lo que va a hacer también es cierto refuerzo sintomático en el sentido de que la comunicación personal en el ámbito real no es lo mismo que la comunicación a nivel virtualizado. En una llamada, cualquier cosa que pase, apretás el botoncito rojo y se cortó, y listo. Si estás teniendo alguna situación interior, si no tolerás algo de la charla, escapás fácilmente. Si vos estás persona a persona, es un poco más complejo. A ver, podés salir corriendo también, pero es un poquitito, tiene un nivel de complejidad mayor. Va anulando determinadas características de la comunicación humana interpersonal real que en la virtualización, no sé, estoy hablando no a nivel laboral, sino a nivel amistades, a nivel social. Relaciones afectivas, a nivel social, no de un médico que trabaja por videoconsulta, un psicólogo, una empresa que tiene videollamadas de Argentina a Estados Unidos. Bueno, no, estoy hablando a nivel de lo que tiene que ver con justamente lo social interpersonal real, ¿no? Fíjate que del 2011 había 5 minutos de tiempo neto de utilización del celular en España, estamos hablando, y al 2017 se amplió a 48 minutos. O sea, 43 minutos más. Y si tenemos datos de hoy, seguramente esto va a ser más amplio, ¿no? Y eso se puede dividir tanto en computadoras como celulares, como algún tipo de otra pantalla, una tele, etc. Entonces, Giovanni Sartori ya lo decía, ¿no? En Homo Videns, que justamente lo que va a anular son esas capacidades simbólicas, ¿no? El estar delante del ordenador, del computador, de la tele, del celular, porque vos estás pasivo recibiendo información y no hay operaciones mentales. O sea, no hay una operación como, por ejemplo, operaciones cognitivas a la hora de generar, no sé, una escritura, escribir, sintetizar, ¿no? Relacionar, asociar. Es todo más pasivo. Yo recibo. También el tiempo de parpadeos es mucho menor y eso genera cuestiones al nivel de la vista. Entonces, va a impactar psicológicamente desde muchos lugares, sobre todo desde esta atomización narcisista de la persona, que aparentemente yo puedo recrear una realidad en lo virtual. El famoso en su momento Tamagotchi, que estabas como teniendo, no sé, un perrito, un mono, un hijo, no sé cómo era, a partir de una aplicación. Y hoy se hace todo a partir de aplicaciones. Y bueno, ya el otro día subí una historia del chip, ¿no? Que en Hispanoamérica ya se está implementando. Bueno, vos te pones subcutáneamente un chip y te dice dónde fuiste, dónde no, prendés las luces, haces todo de ese chip aparentemente, en estas cuestiones inteligentes, ¿no? Vamos separándonos de la propia realidad humana para pasar a la realidad virtual en el humano. Y eso es una cuestión bastante peligrosa. Si la tecnología se utiliza para el humano, al servicio de lo humano, es genial. Cuando se utiliza al servicio de otra cosa, ahí entran los problemas. Una de las cosas que yo he visto y que critico mucho de las nuevas generaciones y de mi generación hoy en día, una de las diferencias más grandes es que nosotros vivíamos, al menos yo creo, vivíamos una era de mayor rebeldía. En general, me parece que éramos menos, para no me sale la palabra, pero viste cuando hablas de los
de los... Porque estuve estudiando un poco sobre los temas de personalidad y todas esas cosas. En inglés es agreeableness, no me acuerdo cómo es en español, porque las traducciones son malísimas también, del inglés al español. Sea... Para decir que, sí. ¿Cómo se dice en español ese rasgo de la personalidad? No me acuerdo. Que sería opuesto a rebeldía, ¿no? Lo opuesto a la rebeldía, no sé si es sumisión o algo sometimiento. Sí, tiene que ver con la sumisión, con el sometimiento, con la pasividad. Sí. Que veo que influye muchísimo hoy en día en la gente por dos razones. Primero, porque hoy en día está como de moda ser empático y ser bueno y pensar en los animalitos y un montón de boludeces más. Y segundo, porque hoy en día el fenómeno de las redes sociales está directamente, tu éxito en las redes sociales está directamente condicionado por tu capacidad para someterte al buen visto de las masas. O sea, vos hoy en día podés vivir y hacer plata y vivir muy bien y vivir una vida, al menos desde el punto de vista material, muy buena. Pero a cambio vos tenés que caerle bien a todo el mundo y tenés que sacrificar... A ver, hay mucha gente que directamente no tiene actitud, que ya son así de por sí. Pero veo mucha gente también que sacrifica su propia forma de ser o forma de pensar en pos de caerle bien a todo el mundo. Y eso lo veo muchísimo. Y eso antes, si bien siempre algo de eso existió, porque bueno, en el ámbito social, en el colegio, en los grupos sociales donde vos estuvieras, por lo general tenías que tener ciertas características básicas para poder estar dentro de uno u otro grupo. Hoy en día me parece que es muchísimo más, porque, bueno, tenés más cantidad de gente que te puede criticar y tenés más recompensas por hacer lo que a la gente le guste que vos hagas. Entonces creo que eso está influyendo a la sociedad, sobre todo a la juventud, de forma muy negativa, porque ya no hay rebeldía de ningún tipo. O sea, y lo que llaman rebeldía en realidad está dictado por agendas que vienen de arriba y listo. ¿Cómo ves vos? No sé, tal vez vos estás de acuerdo conmigo o tal vez vos crees que eso siempre fue así. No, a ver, estoy de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo, porque todo lo que estamos viviendo a partir de la imposición de estas agendas y lo que hablábamos anteriormente del eje del relativismo y de la posverdad y del sentimentalismo, lo que va construyendo no son personalidades fuertes, ¿no? Sino son personalidades más débiles. Cuando yo hablaba del hipersentimentalismo, de la sensibilidad, lo que sucede ahí justamente es que todo lo que aparentemente pasa me daña, me hiere, y no tengo la posibilidad de un afrontamiento, o ya que estamos con el inglés, o coping, para poder salir fuertemente de esa situación y poder enfrentarla una y otra vez. El otro día daba una conferencia para Perú a partir de la masculinidad tóxica, me pedían, ¿no? O de la masculinidad en tiempos posmodernos. Y justamente hablábamos de esto, ¿no? Si uno tiene una... se van rompiendo estructuras. El sentimentalismo es mi eje rector, es decir, si es el sentimentalismo es mi mundo imaginario versus el mundo de lo real. Entonces yo voy construyendo la realidad cual ley de atracción a partir de lo que voy pensando. Me alejo del mundo de lo real, virtualizo mi pensamiento, entonces cualquier cosa que viene opuesta a lo que yo estoy pensando ya es una agresión, ¿no? Ya es oprimir, ya el otro es opresor, me está violentando. ¿Por qué? Porque yo no puedo pararme, y acá no estamos hablando de violencia, estamos hablando de que la racionalidad opere a partir de que mediante la palabra uno pueda, por ejemplo, argumentar contra aquello que me están diciendo que está mal, ¿no? O es incorrecto. Por eso estas generaciones o estas cuestiones que estamos hablando operan con ciertos medios que son repetitivos, por ejemplo, los insultos, las falacias ad hominem, directamente hacia la persona y no hacia la argumentación en general de la persona. Por lo tanto, antiguamente había personalidades, si querés, más fuertes en ese sentido, carecían de, en general, lo que yo veo, de cierta comunión con el mundo emocional. Entonces era más todo de un hacer, que de la introspección.
¿no? Como una de las primeras escuelas de psicología, ¿no? Que estaba montado sobre la introspección, es decir, mirar un poco hacia adentro. No estaba tanto, por eso en generaciones anteriores la psicología es como medio un tabú, y hoy en día en países de Latinoamérica o de Centroamérica es un tabú todavía, no se puede. Yo tengo muchos pacientes de Centroamérica y no pueden decir en general que van a un psicólogo porque son tildados de locos, ¿no? Y el loco, ¿qué hace? Se lo separa de la sociedad. Aquí en Argentina, en Uruguay mismo, es muy común, si vas al psicólogo y vas con una reunión de amigos y contás lo que dijo tu psicólogo. En general eso sucede. Pero en generaciones anteriores, por esta suerte de distanciamiento del mundo interior, porque el mundo interior estaba más connotado hacia lo femenino que hacia lo masculino. Entonces, el hombre en ese sentido tenía que tener cierta desconexión y ser más desde el hacer que desde el sentir. Bueno, ahora nos fuimos al otro polo. Sentimos demasiado y hacemos muy poco. Por eso las patologías de cuadros de ansiedad están muy latentes. Acción mata ansiedad. Esto es un axioma. Hay muy poca acción en ese sentido, hay mucha acción interior en cuanto a la rosca emocional del hiperpensamiento y de la gestión emocional fallida, que termina generándose toda esta cuestión de la hipersensibilidad y no tener la posibilidad de afrontar una situación más que con insultos, patrañas, entre otras cosas. Por lo tanto, coincido con lo que vos decís y toda esta, volviendo al eje rector de lo que estamos hablando, todas estas ideologías y todo lo que se propone justamente es para desalimentar o descender en nuestro nivel racional y alimentar el hipersentimentalismo. Entonces ahí nos encontramos con personalidades más blandas que pueden ser conducidas muy fácilmente, el famoso hombre idiota. Idiota viene de idios, en Grecia, de aquellos que eran separados del espacio público, estaban solamente confinados al mundo de lo privado, estaban separados. Y bueno, hoy nos encontramos un poco con esto, ¿no? Sigo lo que me propone, en ningún momento me siento a poder reflexionarlo y dejar de repetir como un loro. A ver, reflexionarlo, investigarlo, estudiarlo. ¿Qué pienso yo de esto? No, ¿qué piensa fulanito? Bueno, ¿qué pienso yo de esto? Pero después puedo ir a chequear con referentes, por ejemplo, ¿no? No sé, política. Bueno, ¿qué pienso yo de esto? A ver, ¿qué piensa alguien con que uno tiene afinidad? Agustín Laje. Bueno, ¿qué piensa? Vamos a chequearlo, ¿no? Que no quiere decir que uno haga una falacia de autoridad, sino lo que está haciendo es tener una alimentación, obviamente. Pero para poder argumentar, discutir estas cosas, uno tiene que tener ambas bibliotecas. Yo no puedo leer todo lo que a mí me gusta y con lo que coincido porque solamente me quedo con una versión de la realidad. No, sobre todo para cuando uno está en una guerra, no estudias solamente a tu tropa. No, estudias los movimientos del otro. Y obviamente a tu tropa también, porque necesitas el conocimiento y por eso es tan importante en las contiendas bélicas la inteligencia, ¿no? La inteligencia a nivel de información. Es una batalla por la información. Entonces sí, las personalidades más lábiles, a partir de todos estos ítems que estamos hablando, psicológicos, culturales, sociológicos, antropológicos, la eliminación de la espiritualidad, sobre todo que se quiere hacer de la espiritualidad cristiana católica, porque te vas al paraguas de la nueva era y es yo, y después yo vengo, ¿no? Y son todas espiritualidades a la carta para que vos selecciones el menú que más te guste. Entonces no hay un camino de responsabilidad, no hay un camino de sacrificio, es la satisfacción inmediata de mis propios placeres. Y satanismo se llama eso. Por eso es satanismo por definición. Sí, por definición. Sí, claramente. Justamente te quería, hablando de eso, hacer una pregunta porque va también por ahí la cosa. Yo no sé cómo lo ves, pero yo hoy en día veo que hay muchísimo, o sea, el narcisismo está como florcitas en el campo. Al menos, tal vez siempre estuvo y hoy simplemente está más a la vista. Pero vos entras a Instagram más que nada o a cualquier otra de las redes sociales y, a ver, en Twitter ves el narcisismo intelectual o escrito y en Instagram ves el narcisismo, respecto al físico y a la belleza y todas esas cosas. Que se ve por todos lados y nunca deja de sorprenderme cuando veo personas adultas, personas grandes ya, que vos decís, sos grande. Sin ánimo de criticar solamente a uno, lo veo mucho más en las mujeres que en los hombres. No digo que no lo haya en los hombres, sino que creo que es más visible por el hecho de, el hecho de sacarse fotos
constantemente es foto, mensaje motivacional, foto de yo mirando el horizonte, reflexionando. O sea, el culto a la persona, al sí mismo, hoy en día me parece que es enorme y la verdad va hasta un nivel preocupante, porque también a mí, que soy una persona que no me gusta, soy una persona bastante extrovertida, no me quedo callado, no ando buscando problemas al pedo tampoco, pero a las personas que considero mis amigos trato de aconsejarlos como me gustaría que me aconseje cuando yo estoy equivocado. Y veo personas que, la verdad, que me parece que son personas muy bien, pero que tienen un tema ahí que es... Que no lo disimulan para nada, ¿no? Constantemente es como que vos decís... O sea, uno a veces no sabe cómo interpretarlo. A esta persona le pasa algo, le falta algo, necesita un consejo, un abrazo de una persona querida. ¿O por qué crees vos que hay tanto narcisismo por todas partes y tanto culto al yo, incluso entre las personas que son conservadoras o que estarían lejos de lo que llamaríamos del espectro liberal o progresista o como sea? Sí, yo creo que no depende de la postura política en el diagrama de Nolan, no depende tanto de eso, entiendo de vos dónde lo estás diciendo. A ver, sí, hay males que son de época, el narcisismo existió siempre, el narcisismo, vamos a poder decirlo, el narcisismo positivo, el narcisismo negativo. A ver, una cuota de narcisismo tiene que haber, ¿no? Como una cuota de ansiedad las personas tenemos, pues si no estamos muertos, estamos inertes. Ni hablar, es lo estándar, ¿no? De lo básico. Claro, tiene que haber una cuota completamente funcional y que tenga ciertos continentes, o sea, que sea estructurada, porque si no, básicamente caemos en una estima derrotista, negativista y con cuadros depresivos, donde la depresión es la mirada negativa de mí mismo, del otro y del mundo. Entonces ahí tenemos un narcisismo que está abatido. Lo que hay que hacer es aumentarlo y llevarlo a un nivel tolerable que tiene que ver justamente con mi imagen que yo tengo, es decir, mi propia mirada. La mirada está constituida en los primeros años de vida, sobre todo por aquellos que me estructuran como persona, los padres, los cuidadores o quien sea. Lacan lo va a hablar del estadio del espejo, ¿no? Aquel bebé que está mirándose y que no puede sostenerse solo, y donde lo sostienen los padres de atrás, y ahí empieza a ver que existe, ¿no? Para hablarlo bien sintéticamente. Entonces, hoy en día la tecnología tiene que ver con el aumento del narcisismo, porque una foto que yo me saco y que muestro al otro, el feedback que me den, es decir, la cantidad de likes, vistos, reproducciones, reacciones. ¿Por qué te pensás que las redes sociales cada vez más han aumentado? Por ejemplo, antes no existían las reacciones a las historias, ¿no? Y fíjate qué gráficos te ponen, que el fueguito, que los aplausos, que los corazones. Sí, siempre positivos. Exacto, después en un momento han puesto el no me gusta y ahí impacta directamente, ¿no? Pero todo impacta. Un adolescente, sobre todo hablo de las personas que están en construcción de su propio yo y que son más maleables y moldeables, por eso estamos hablando de que la ideología entra ahí mucho más fácilmente en estas etapas. Un adolescente que sube una foto y por ahí sacó 5 fotos, no le gustó ninguna y la sexta dijo esta va y recibe 3 likes, eso impacta. Eso impacta en la estima. En la estima, o sea, es una herida que va directamente a lo más profundo. ¿Por qué? No me reconocen. Si a mí no me reconocen por la mirada, se puede dar hasta ontológicamente una no existencia de mi ser. A ver, yo existo porque el otro me mira. Si el otro deja de mirarme, yo no existo. Cuando uno va creciendo, a ver, el crecimiento cronológico o avance cronológico en edad no significa avance en emocionalidad recta. Lo que significa es que, bueno, uno se va poniendo más grande, que esto, que las canas, que el cuerpo, que no sé qué, que va a tener más historia de vida, pero no significa un avance a nivel de madurez emocional. Por lo tanto, que alguien tenga 50 años puede tener una madurez de uno de 20, y uno de 20 que está muy trabajado, por ahí tiene una madurez mayor, ¿no? Entonces, yo necesito de ese like porque
aquel me gusta me refuerza que yo existo, que yo soy bueno, que yo soy lindo, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Pero si yo no tengo esto, ¿cómo transcurro mi vida? Bueno, y ahí es donde está el problema. Lo voy a tener en el ámbito de lo real. Vos cuando antes hablabas de la rebeldía se le opone la necesidad de agradar constantemente. Alguien que es rebelde en general no agrada, o puede no agradar ¿a quién? A una determinada porción de la población cercana de esa persona, su primer círculo, por así decir, de socialización, o segundo círculo de socialización, parafraseando a Slutsky, ¿no? Que tiene distintas áreas la socialización. Por lo tanto, es muy importante porque va reforzando, y sobre todo la inseguridad, ¿no? Esa persona que tiene una inseguridad manifiesta muchas veces se muestra como muy seguro, como muy parado, como muy plantado, y cuando vos pinchás esa piñata, se encuentra una gran inseguridad que necesita esa defensa para no mostrar aquello que está por detrás en general. No quiere decir que sean todos los casos, pero se da mucho esto. Por lo tanto, un me gusta, más reproducciones, más culto al cuerpo, más hedonismo. El hedonismo proviene de Epicuro, donde él iba a decir que la satisfacción de los placeres era lo que daba la felicidad. Estamos hablando de filosofía. Está al alcance de la mano. Es todo hoy la cultura de lo instantáneo, ¿no? Instagram, bueno, la foto ya instantáneamente, con nuestros celulares podemos hacer cualquier cosa ya mismo. Antes tenías que sacar la foto, ver que no se haya movido, ir a revelar a el lugar de fotografía, te lo daban, había muchas fotos que por ahí habían salido fallidas, comprabas otro rollo, había una dilación en el tiempo. Hoy no hay dilación en el tiempo. Hoy no solo eso, sino que para que la gente viera las fotos se las tenías que ir a mostrar. Porque no era que la colgabas en un muro y la veían, ¿no? Exactamente, vos ahora lo subís a Instagram y de acuerdo a la cantidad de seguidores te lo ven o no, y uno se siente guau porque tuvo más reproducciones o tuvo más likes. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Determinado tipo de fotos dan más likes que otras. Entonces sí, subir un post que tiene una reflexión y por ahí la verdad no tiene demasiado repercusión porque la gente tampoco lee mucho, entonces necesita lo audiovisual, necesita el video y que sea corto. A ver, ¿por qué Twitter pone determinada cantidad de caracteres? Porque la gente no lee, entonces se lee muy poco. Necesito videos. Hoy la gente aprende por los famosos videitos, ¿no? Bueno, pongo un videíto, voy al gimnasio, corro y escucho el podcast, que no está mal. Yo tengo un podcast, tengo un canal de YouTube humilde, está bien, pero sentate y lee un libro en algún momento de tu vida. No, eso que necesitas una disposición, ir a comprar el libro, comprarte un resaltador, sentarte, pasar la página. No, yo necesito el instantáneo. Entonces escucho y aprendo por ahí. No está mal aprender por ahí, pero tiene que haber una integración con otros medios también, porque se van eliminando determinados mecanismos o operaciones mentales, como hablábamos antes, que una pantalla o solamente por el sentido auditivo no te lo da. Entonces, el narcisismo, sí, muy alto hoy en día. Por todo esto que estamos hablando, la tecnología juega un rol clave a la hora de hablar. El avance tecnológico juega un rol clave y es muy peligroso, insisto, no tanto para personas por ahí cronológicamente más grandes, porque por ahí no le modifican tanto su estructura, pero los niños sobre todo sí. Hay muchos casos de depresión de niños porque empiezan a ver que no tiene repercusión. Bueno, ni hablar del bullying, del ciberbullying y de todas esas cuestiones, ya nos metemos en otro tema, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa con internet. Por lo tanto, sí, es cierto lo que mencionaste. Además, como vos decías, el tema de la foto que consigue los likes y la que no, obviamente que lleva a que la persona vaya a producir más de la que trae likes. Entonces vas modificando también tu comportamiento, volvemos a lo mismo, ¿no? Y de ahí una frase que tanto le gusta a los progresistas: terminás siendo vos mismo una construcción social, porque te construiste a partir de lo que la sociedad quería o de lo que las masas más aprueban. Y en realidad no sos tan auténtico, ¿no? Digo, no es que diga que uno, sos la gran cosa por caerle mal a todo el mundo, porque para algunas personas es como los motivos, o sea, buscan caerle mal a todo el mundo o constantemente estar provocando, pero sí veo que hay cierta sumisión y que nadamos todos para el mismo lado, o sea, por decir en general, y
me parece que es uno de los problemas que estamos teniendo por tener tanto el tema del aparato, que el día de mañana vos se apaga la antena y te quedaste sin celular. ¿Y qué haces? Sí, pero vos tenés vas a ir por la calle una con vida, un póster de vos mismo. Claro, exacto, pero vos tenés una vida, una familia, un trabajo, algo por lo que vivir, una misión, etcétera. La persona que no tiene esto, se lo sacaste y se le acabó la vida, en cierto punto simbólico, ¿no? No, a ver, a nosotros nos sacan el celular, bueno, será un problema laboral, etcétera, etcétera, pero tenemos otra cosa porque uno lo ha construido, ¿no? No dependés del celular, pero las generaciones que nacen ya con esto en la mano, y veo casos de que los padres le ponen de muy, muy, muy pequeños los celulares, las tablets, y ya empiezan, ¿no?, a calar mucho en el inconsciente del niño, en la persona, todas estas herramientas tecnológicas que no terminan siendo una herramienta, sino terminan siendo más un problema. Pero, por ejemplo, vamos al caso de un adolescente entre 13 y 15 años que está en una escuela y es provida, por ejemplo, y tiene a todas sus compañeritas, amigas, ¿no?, que son todas de pañuelo verde. ¿Qué va a hacer ese adolescente? Lo más probable es que termine, a menos que tenga una fortaleza y una base familiar muy fuerte, que termine cediendo. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque la adolescencia justamente es pasar del orden de los padres a el orden de los pares. Y lo que rige, según Erikson, es el orden ideológico. Entonces, yo opino A, todos los demás opinan B. ¿Qué va a pasar? La separación. Lo que más teme el adolescente es el desamparo de los pares. Bueno, voy a pensar igual que ustedes. Listo. Se solucionó el problema. Levanto falsas banderas, como hablábamos antes, el lobby se metió, generó una pregunta que no tenía, generó un problema que no tenía, generó una idea que no tenía, aparece la construcción social, la deconstrucción de lo que yo pensaba por el agradar, porque si soy rebelde, ¿qué pasa? Me expulsan, me echan, todas mis amigas van a un lado y a mí no me llaman, y ahí empieza la problemática adolescente. Si tiene una fortaleza bien consolidada o bien generada, esto que habíamos hablado antes de inocular, ¿no?, en las tempranas edades, los padres a los niños, estas verdades para cuando venga el estímulo exterior o el virus pueda reaccionar de buena forma. Si eso no está, por un deficiente trabajo de los padres, ¿qué sucede? Bueno, probablemente te venga con el pañuelo verde y sea un problema. No solamente el aborto, podemos hablar de un montón de otras cosas, ¿no?, pero es como el tema más visible que uno puede ver. Quiero cerrar con una última pregunta. Voy a cerrar este video y te hago una nueva pregunta para no estar con el contador del tiempo ahí pendiente y nervioso. Si querés, para que lo vayas pensando. Bueno, ¿cómo construimos nosotros, o cómo nos construimos a nosotros mismos, o cómo construimos a los niños y a los jóvenes para hacer frente a esto? Te mando el nuevo link y contamos la pregunta. Dale. Bien, ahí estamos. Bien. A ver. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Cómo construimos para hacer frente a esto, decías? La solidez familiar tiene que estar por sobre todas las cosas. Solidez en cuanto a afecto, solidez en cuanto a límite, solidez en cuanto a directrices sobre todo humanas y la noción de la trascendencia. En este caso, la cercanía a la fe, desde mi punto hablo. Pero no, que te hago una pregunta. Es una duda que me ha estado perforando la cabeza. Perdona que te la meta acá en el medio de lo que estás diciendo, pero sí, me voy a olvidar. Brevemente, por si vos tenés alguna
si tienes alguna interpretación a esto. ¿Por Sí. qué las personas que van, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos o a otras instituciones para dejar las drogas, pareciera que fuera necesario que tengan que adherirse o ser parte de una religión? En cierto modo, difícilmente vos veas que un alcohólico recuperado sea ateo. ¿Por qué crees vos que es esto? Nosotros tenemos un triángulo que son 3 variables, que lo podemos tener equilátero, que sería como algo muy difícil de llegar, ¿no? Utópico en cierto sentido, o lo tenemos más escaleno, es decir, los ángulos muy desiguales. Una variable es la psicológica, todo lo que estamos hablando, emociones, aprendizajes, historia de vida, socialización, etc. Otra variable tiene que ver más con lo físico, lo corporal, nuestra salud, nuestros hábitos, nuestro cuerpo, etc. Y otra, la espiritual. Hoy lo que está sucediendo es que hay una anulación de esta tercera variable. La tercera variable, no, yo lo hablo desde el punto de vista católico cristiano porque he estado en todo lo anterior y me ha ido pésimo, y para salir de eso estuve un montón de cosas. Bien, entonces lo voy a hablar desde ahí, lo que es la verdad de quien te habla. Después cada uno que piense y crea lo que quiera, no me voy a meter en eso. Por lo tanto, esta variable es aquella que por todos lados donde veas se está rompiendo, se está anulando. Entonces uno recibe una persona y en general cuando pregunta, esto es no existe, o va por el lado de lo que ya sabemos que está como rector hoy en día. Todo el paraguas nueva era es lo mismo que la ideología de género del aborto, exactamente igual. Que lo podemos ver, por ejemplo, en la Carta de la Tierra, etc. Entonces, ¿por qué vos decís las personas que tienen determinado, en este caso, consumo problemático, adhieren a? Porque encuentran una noción de trascendencia. La vida es muy corta y aburrida si no hay una noción de trascendencia, porque estás atomizado en vos. Lo podemos ver en los grandes millonarios. ¿Cuántos grandes millonarios son depresivos, alcohólicos, drogadictos, o ya hicieron todo lo que pudieron hacer y están hechos pelota? O tienen ideas mesiánicas, como podemos hablar de muchos. Porque nada los completa, la falta es constitutiva del sujeto. Es decir, siempre hay algo aparentemente que está faltando y no hay forma de llenarlo desde lo humano. No hay forma de llenarlo desde lo humano. Tenés un montón de plata, te compraste un auto, te compraste el mejor auto, tenés 3 Ferrari, tenés la mansión en el valle de no sé dónde, la pileta, recorriste todo el mundo, tenés tu jet privado, tenés un reloj hecho no sé dónde en el cañón de no sé qué lado de Estados Unidos. Todo. La empresa más importante del mundo, todo. Y a la hora de acostarte con tu almohada hay determinada vocecita que te dice falta más, falta más, falta más, falta más. Entonces, esos vacíos, por hablar bien simple, se llenan con un montón de cosas. Uno son los consumos problemáticos, ¿sí? Golpes de la vida que la persona ha recibido. No estamos hablando del millonario, estamos hablando de un hombre a pie común como vos y yo. Y bueno, que encontró en ese objeto exterior, alcohol, drogas, trabajo, sexo, etcétera, aparentemente la salvación anestésica. Y ahí está el problema. Entonces, la integración de la tercera variable de la que yo estaba hablando recién es la que va a dar justamente este sentido de trascendencia para que estas falsas ideologías, por ejemplo, no se vengan a meter para decirte vos sos importante porque estás luchando por algo. Y lleno las plazas o las carreteras con las luchas y toda esa cuestión. Por lo tanto, el poder meter la variable espiritual es lo que va a dar el sentido de trascendencia. Entonces tu vida cobra un para qué, ¿no? Vendría a ser esa misión, ese para qué, que es lo que yo veo mucho entre personas de 25 y 35 años que han seguido cierta vorágine del día a día y se encuentran casi a los 30 que no les gusta el trabajo que hacen, que no saben o no pueden dejarlo porque encima les da cierto estatus de vida, se ven con cierta crisis, no pueden accionar porque tengo que dar un salto cuantitativo y me da mucho miedo y bueno, la crisis se lo lleva puesto porque no lo pensaron en algún momento anteriormente. Y la conexión con el mundo de lo espiritual es lo que te va a dar la posibilidad de encontrar esa misión que tiene una doble vía. Por lo tanto, en un primer punto, lo humano, es decir, el instrumento que soy para generar un acto, y a posteriori es lo que Dios quiere, por lo cual estoy en esta tierra. O sea, hay un para qué. O sea, todos tenemos un para qué. Mirá tu huella dactilar, es distinta a todos los demás. Entonces, como es distinta a todos los demás,
Nosotros no estamos arrojados a este mundo, como diría Heidegger, porque sí, con aprensión, sosteniéndonos en una madera, en un río, y que con angustia voy agarrándola y saltando de orilla a orilla y golpeándome. O sea, esa es una visión existencialista completamente adversa y negativa, y tanática, te podría decir. La visión del practicante cristiano no es esa, es sentir que, bueno, acá hay algo para hacer, hay algo que Dios quiere para uno, estamos para algo y sobre todo para hacer el mayor bien posible, ¿no? Tanto para los demás como obviamente para uno mismo, también existimos. Por lo tanto, esto es lo que yo considero, no es un argumento que ni agrade, justamente, esto no agrada en general. ¿Querés ponerlo rebelde? Puede ser rebelde, qué sé yo. O sea, no es común. Lo que estamos hablando sale de la media, es decir, no es tan común. Por ahí en nuestros espacios sí es más común, pero en general no. Plantear a una persona que viene a hacer algo, la primera pregunta que te hacen es, bueno, ¿cómo encuentro eso? Es que estoy tan afuera, en las pantallas, en Netflix, en esto, en lo otro, en la saciedad vincular, que no tengo un segundo para poder ver qué es lo que aparece en mi interior y cómo tu interior se manifiesta a partir de, por ejemplo, la sintomatología, los vacíos, las crisis. La crisis es romper con algo anterior para ir hacia algo nuevo y no es mala una crisis, bendita la crisis. O sea, bendita la crisis interior que te saca del camino errado y te lleva justamente para donde tenés que ir. Y te lo dice alguien que tuvo un montón, ¿eh? No es que no tuve ninguna, un montón, por eso estoy acá, si no, muy probablemente estaría en otro lado. Entonces, bendita la crisis que se aborda, que se puede abordar, que se puede trabajar, que uno humildemente se lleva esa propia cruz y la trabaja. Y es humilde para decir, no sé qué hacer con esto. Claro, es el momento. Sí, es la oportunidad de cambiar, ¿no? Es lo que genera el cambio. Entonces, estábamos hablando de una fuerte, antes que yo te interrumpiera y sacara el tema por la ventana, un respaldo familiar, porque obviamente vos tenés que saber que, bueno, no estás solo en el mundo, al menos tenés a tu familia que te apoya, o que te banca, ¿no? Un lugar, un refugio donde caer. Bueno, lo espiritual que también es algo similar a lo que haría la familia, pero más allá del plano terrenal de la vida. ¿Y alguna otra cosa más? Desde lo humano, la posibilidad de la formación, ¿no? Tiene que haber una formación porque si uno desconoce, no puede accionar, entonces en el desconocimiento, que justamente es el manejo de las masas a partir de la ignorancia, yo voy a seguir al primer gurú que se me cruce y no voy a contraargumentar porque no tengo que argumentar porque me la paso recibiendo información de los noticieros, por ejemplo, ¿no? O de las cadenas de entretenimientos. Entonces, si todos me están diciendo que el 50% del contenido tiene el arco iris, y me parece que está bien, porque eso es la diversidad y el mundo es opresor, ¿no? Y te lo repito, y cuando le preguntan no tienen idea cómo argumentar en general o falsas ideas cuando argumentan, porque hay cosas que directamente ni siquiera vienen al caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, la formación es clave. Si no hay formación, o sea, si en este momento vos te aparece en el estudio donde estás un olor horrible, pero no tenés idea de dónde sale, cómo lo vas a quitar, cuál va a ser la acción que medie para sacar esa cáscara de naranja que quedó, no la puedes sacar. Lo primero que tenés que hacer es observar, tomar un método, es decir, agarro una pala de escoba, por ejemplo, un aspirador, y voy y lo quito, pero primero vi dónde estaba. Entonces acá lo mismo, me tengo que formar. Si no me formo y no dejo de consumir lo que hegemónicamente, constantemente se está transmitiendo, bueno, ahí uno es llevado de las narices. Estamos hablando de psicología de las masas, básicamente. Perfecto. Entonces yo puntualizaría en esas tres cositas, ¿no? Esas tres variables. Excelente, porque a veces subestimamos un poco la capacidad de los niños o de la gente joven de entender algunas cosas que son bastante complejas, pero creo que no. Creo que depende también mucho de cuánto estimulemos a que ellos puedan aprender, el hecho de la capacidad que terminen teniendo para aprender. Exacto. Vamos a ir cerrando acá porque vamos a tener que hacer más videos después, porque hay un montón de temas que me gustaría charlar con vos, porque la verdad que está muy interesante la charla. Creo que es muy útil para la gente que lo vea y que lo escuche, porque aparte de
del canal de YouTube. Les recuerdo a los que estén viendo que los programas salen en Radio Némesis. Pueden descargar la aplicación en el Play Store. Y ya vamos a charlar de otros temas que me parecen son muy interesantes. Y te quería agradecer por el rato que estuviste para charlar hoy. Así que bueno, les deseo a todos que tengan un buen comienzo de semana. Vamos a, como siempre, no dejar las resoluciones de cambio para fin de año, para año nuevo, sino tratar todas las semanas de mejorar alguna cosita. Y que tengan todos muy buenas noches. Gracias por la invitación, Johnny. Un abrazo. Muy bien.